pues de lo que continuamos en esta presentación, les voy a compartir el texto que dice: deseosa de asegurar a sus Estados miembros la independencia, la integridad y la fecunda diversidad de sus culturas y de sus sistemas educativos, la organización se prohíbe o en la organización se prohíbe toda intervención en materias que correspondan esencialmente a la jurisdicción interna de esos estados. Entonces UNESCO también respeta que, por ejemplo, en algunos países lamentablemente exista conflicto, sin embargo sigue luchando por ofrecer la educación a nivel básico, sigue luchando porque los chicos, a pesar de estar en medio de un conflicto que pues, no pidieron, no vinieron al mundo, y ya existían esos problemas, de gente quizás más pequeña que ellos, ¿no? Quizás de espíritu. Y pues bueno, UNESCO ahí pues sigue trabajando a través de esas campañas, por ejemplo, de personas que van a las poblaciones como estas que les estoy compartiendo en la imagen, y para ofrecer este tipo de servicios que son fundamentales, repetimos, ¿no? Pertenecen a los derechos fundamentales. O sea, no importa que haya guerra, los niños no tienen la culpa y tienen derecho a educarse. Sin embargo, pues sabemos que quizás en el papel, en el texto, suene muy bien, suene como algo que se puede lograr. Sabemos que a veces pues los conflictos de este tipo rebasan, ¿no? Rebasan los alcances de cualquier institución, de cualquier organización, porque a veces es imposible, ¿no? Simplemente impartir educación. Entonces ahí tanto como hay una función y hay un propósito que están ahí para que sean cumplidos, sabemos que no siempre puede suceder y que en cada país hay pues ciertas vicisitudes, ¿no? Que se presentan y que no siempre se va a lograr al 100%. Por eso también UNESCO hace mediciones, hace estudios, y pues forma parte de esta Organización de las Naciones Unidas que vela por la paz, ¿no? Sabemos que bueno, no siempre es posible. En fin, pasamos ahora a estos principios clave, que son los principios, permítanme un segundo, que son los principios clave del artículo número 26. Aquí tenemos una niña saludando, una niña de un país sudamericano que fue captada en plena acción, ¿no? Al parecer ahí están haciendo un proyecto creativo los muchachos de educación básica. Y pues bueno, ¿qué dice esos principios del artículo 26? Que establece que la educación debe ser gratuita y obligatoria, es decir, todos los estados pertenecientes a esta organización tienen la obligación de ofrecer esta educación elemental o básica para todo el mundo, ¿no? Aquí están también incluidas las personas que presentan alguna discapacidad, las personas que tienen algún problema de aprendizaje, las personas que tienen algún problema de desarrollo incluso, ¿no? Todo eso está tomado en consideración y los países se van adaptando, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, en nuestro país pues existen los CAM, ¿no? Existe USAER, existe la educación para adultos, existe la educación para personas que trabajan, la educación en línea, ¿no? Son diferentes modalidades que buscan cumplir con esta función, ¿no? Además, dice aquí, sostiene que debe promover la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las organizaciones, perdón, naciones y grupos raciales o religiosos. El artículo también subraya el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Y bueno, pues a pesar de que existan esos conflictos, UNICEF está encargada, está obligada a seguir promoviendo la paz, pues con la finalidad que les estoy mostrando en esta imagen, ¿no? La finalidad de que haya 3, 4, 10 niñas y niños dentro de un aula seguros, aprendiendo, desarrollándose, convirtiéndose las ciudadanas, los ciudadanos del mundo que quizás nosotros todavía no conocemos, ¿no? Así de importante es esta situación. Sin embargo, pues bueno, repetimos, ¿no? No siempre es posible, a su medida también, bajo las políticas internas de cada país. Sabemos que, por ejemplo, en el caso mexicano, pues la corrupción fue un tema muy sonado, el mal manejo quizás del sindicato, por ejemplo, de educadoras, educadores, y de todas las organizaciones que están como alrededor de eso, ¿no? Todas las decisiones que se tomaron previo a lo que se está intentando ahora, y también todo lo que se va a poder criticar, ¿no? Cuando termine
el proceso de mandato de la actual presidenta, ¿no? Y del pasado presidente que estuvo al frente de nuestro país. En fin, estos principios pues se están buscando, por ejemplo, en México, les voy a mencionar el caso de CONAFE, ¿no? Del Consejo Nacional para el Fomento Educativo, que lleva educación a comunidades en alta y muy alta marginación de nuestro país, ¿no? Entonces, hay toda una estrategia para poder llegar a esas comunidades que están en pleno desarrollo, apenas naciendo esas comunidades. Un día se van a convertir en poblados, en pueblos, quizás se conviertan en municipios, ¿no? Pero llega un punto en el que pues surge, ¿no? Se establecen muchas personas un mínimo de personas en un territorio y comienza su desarrollo, ¿no? Y ahí es donde entra la educación pues comunitaria en nuestro país, modelo que por cierto surgió de manera pues emergente, no fue como para cubrir una especie de alarma, una especie de emergencia, no fue como no sabían cómo hacerlo, empezaron a desarrollar CONAFE y hasta la fecha sigue existiendo y siendo un modelo de trabajo comunitario, de educación comunitaria para otros países en el mundo, ¿no? Como pueden ser Chile o Perú, que han adoptado algunas estrategias que también utiliza el CONAFE en México, ¿no? Ahí, por ejemplo, eh, pues también está ilustrada estos puntos que decíamos acerca de cómo se establece la cooperación y el diálogo para encontrar formas, ¿no? Para encontrar soluciones. Muy bien. Entonces, pues, ¿cuál es el rol de la UNESCO en la educación? Pues ahí está, ¿no? Trabajar para asegurar que la educación sea accesible a todos los individuos a través de programas y políticas globales, a través pues de la mejora de la calidad educativa, de adaptar los sistemas educativos a las necesidades del tiempo que le toca vivir. En este momento hablamos del siglo XXI, ¿no? Y pues también brinda soporte técnico y financiero a países en desarrollo para fortalecer sus sistemas educativos. Entonces decíamos hace un momento que México, por ejemplo, realiza la evaluación PISA a sus alumnas y alumnos que egresan de la educación básica, pero también está al tanto de cómo se están formando, en qué términos de calidad se están formando los docentes del futuro, qué competencias se están desarrollando, hacia dónde parece que está apuntando, ¿no? el futuro, y sobre eso están trabajando, sobre formar docentes que sean capacitados y que sean capaces, ¿no? Sean competentes en el manejo, por ejemplo, de la tecnología, que sean capaces de impartir clases híbridas, que sean capaces de dominar, por ejemplo, un formato o varios, técnicas, modalidades, estrategias didácticas, que tengan una postura filosófica o epistemológica pues consistente, ¿no? Que sea este rector eje de su praxis educativa para que entonces objetivos como este se puedan lograr. Entonces también le está echando un ojo la UNESCO a cómo se están formando los maestros en la actualidad. Bien, ¿cuál es el impacto global del artículo 26? Pues bueno, aquí les muestro una fotografía de México desconocido sobre un artículo, bueno, la fotografía aparece en un artículo sobre la historia de la Escuela Rural Federal. Hace un momento yo les hablaba de la educación comunitaria en nuestro país, pues ahí están los inicios, ¿no? De este tipo de educación en nuestro país, que en su momento, en sus inicios, era una educación que tenía el objetivo, ¿no? de formar para el trabajo y que a partir de eso pues las personas pudieran ver desarrollado su ser, ¿no? El trabajo era muy importante porque pues no había industria, no había los medios. México ha carecido históricamente como de esos medios para poder darle un empujón fuerte a su campo, a sus zonas rurales, y sin embargo, ¿no? Se han visto avances, se han visto mejorías, cada vez vemos más personas con la oportunidad de entrar a la formación profesional, viniendo de una comunidad rural, viniendo de una zona de alta o muy alta marginación, y cada vez los casos son más, ¿no? Sí podemos decir que son quizás pocos casos a comparación de una zona urbana, de una zona urbanizada, por completo, en donde existen todos los servicios necesarios para, por ejemplo, compartir educación a través de medios electrónicos, medios digitales, y ya no tanto desde
los medios pues más austeros, más conocidos, más analógicos podríamos decir, ¿no? Es decir, el gis, el pizarrón, el plumón, el pintarrón y todos los objetos didácticos con los que podemos servirnos los docentes para poder enseñar, ¿no? Pues bien, la educación, dice por acá, es un motor clave para el desarrollo sostenible, la paz, la igualdad, y su promoción continúa siendo un desafío en el contexto global actual, ¿no? Pues igual les hablaba hace un momento de Singapur, como también les podría hablar acerca de estas naciones que están sufriendo conflictos bélicos, o en México, ¿no? Que se sigue luchando contra pues políticas que a veces no parecen como tan inteligentes. Durante la pandemia hubo muchas pruebas, muchos retos que cubrir. Se vio que el sistema educativo nacional flaqueó un poquito. No estaban preparados quizás para poder enfrentar una situación como esta. Sin embargo, pues al final del día se logró, ¿no? Egresaron personas de la educación básica a través de los medios electrónicos, ¿no? Quienes sean papás, quienes sean mamás, quienes hayan sido estudiantes en esa época, pues lo podrán atestiguar, ¿no? Quizás no fue con la misma calidad que esperaban, pues porque fue una situación sui generis, ¿no? Fue algo que no esperábamos tal vez nadie en ese momento, y hubo que adaptarse, ¿no? Hubo que pensar en otras maneras que ya existían, que ya se utilizaban en algunos lados, y entonces cómo las íbamos a llevar hacia la posibilidad de ofrecer este mismo servicio de la educación a todo mundo, ¿no? Porque las personas que ya lo hacían, las instituciones que ya lo hacían en ese entonces, estoy hablando de finales de 2019, principios del 2020, pues bueno, ¿no? Eran instituciones que contaban con los recursos, con el material humano, ¿no? Con el personal humano capacitado. Estamos hablando de personas que bueno, ¿no? Tienen una expertise elevado, un talento, propósitos que están como pues alineados, ¿no? Con esos estándares que se buscan de calidad en estas otras instituciones, pero no es el caso de la escuela comunitaria, por ejemplo, ¿no? Donde no se cuenta con los mismos recursos. No hablemos del presupuesto económico, sino de los recursos tecnológicos, de los recursos de servicios. Ya mencionábamos el internet, pues para poder ofrecer este tipo de educación, ¿no? Imagínense, o sea, sería maravilloso, sería bellísimo que una doctora en educación, que un doctor, una maestra, un maestro, pues pudiese impartir educación por estos medios a comunidades de muy alta y alta marginación, y que lograra impacto, ¿no? Al mismo tiempo que le estuviese impartiendo la clase a chicas y chicos que estén en la localidad más urbanizada cerca, ¿no? De esa otra institución. Pero bueno, son objetivos a cumplir, son los sueños que yo creo que pensamos y platicamos cuando estamos en formación y cuando estamos en la praxis, ¿no? Bien, hablamos entonces de los desafíos de la educación para esta época, ¿no? Ahí en la imagen les comparto pues el ejemplo. Está una maestra de CONAFE, una instructora comunitaria, pues compartiendo el conocimiento en un espacio que es abierto. No es un aula convencional, no es un medio digital, solamente tiene un libro, todo su talento y la atención de esa niña que la está viendo directo a los ojos en el momento en el que está ella enseñando, ¿no? Y pues bueno, dice aquí, a pesar de los avances, también enfrentamos esos retos, ¿no? Como la exclusión educativa, la falta de recursos, la violencia dentro de las instituciones, ya no digamos nada más de las instituciones, sino de todo el país, en diferentes ámbitos, ¿no? Decimos aquí, por ejemplo, pues que la pandemia de COVID ha exacerbado las desigualdades educativas. Se notó, ¿no? Cómo hizo falta llevar la educación, ya lo estábamos comentando hace un momento, pues en ese periodo, ¿no? Pero sin embargo, ¿no? Se luchó, se hicieron esfuerzos para que pudiera ser posible, ¿no? Bien, la necesidad de sistemas educativos flexibles, inclusivos y sostenibles, dice aquí, nunca ha sido más urgente. Ahora que sabemos cómo nos puede ir con una pandemia, las herramientas con las que contamos, las innovaciones que siguen pues desarrollándose, yo creo que va a ser más fácil, ¿no? Que los estados de diferentes naciones que están adheridos, ¿no? a UNESCO, pues tengan en la mente, ¿no? una emergencia como esta, y tengan los mecanismos, y también UNESCO, ¿no? Ofrezca el apoyo, no sé si el financiamiento, o facilite las políticas para que quizás empresas, vamos a ponernos a pensar, vamos a ponernos a soñar, empresas como Google, ¿no? Que en este momento, por ejemplo, yo estoy grabando esta transmisión desde Google,
pues puedan prestar un servicio, ¿no? A UNESCO, ¿no? Para que sea gratuito esto, igual que lo fue, ¿no? En su momento, durante la pandemia, hubo muchas aplicaciones que fueron gratuitas. Google Meet se solidarizó bastante, me parece que Zoom también se solidarizó bastante con la educación en compañía, ¿no? De estas organizaciones para facilitar el aprendizaje, la enseñanza a diferentes lugares, ¿no? A diferentes naciones. No todos alcanzó porque no todos contaban, ¿no? Con los medios para que se pudiera lograr esa transmisión, por ejemplo, ¿no? No había internet en la comunidad, entonces, pues bueno, había que echar mano de otras estrategias, ¿no? Sin embargo, esos son los desafíos, ahí están presentes, ¿no? ¿Qué otros desafíos menciona esta diapositiva y de las que he decidido platicarles? Pues acerca de la violencia, ¿no? En nuestro país la violencia también es un tema que impregna, les decía, diferentes esferas, que es pues un motivo de poco orgullo quizás para todos nosotros y que ha estado ahí durante mucho tiempo, ¿no? Que parece que ya debería de ser tiempo para que también como ciudadanas, como ciudadanos, pues lo vayamos rechazando poco a poco, ¿no? Ya sucede, ya existe más conciencia al respecto, más sensibilidad quisiera decir. Creo que el trabajo de los maestros, de los equipos académicos, de cada institución, la inclusión, por ejemplo, de la educación socioemocional en nuestro país, ha coadyuvado, ¿no? No son recetas que van a funcionar de un día para otro, porque la violencia no es así, ¿no? No es un resfriado, es una especie de cáncer, ¿no? La violencia, entonces hay que tratarlo de maneras muy estratégicas, muy inteligentes para poder combatirla, para poder disminuirla, para poder tratarla y hacer que sea menos cada vez en las diferentes regiones, en las diferentes zonas que así lo exigen, que así lo piden y que lo padecen, ¿no? Bueno, ¿cuál es el futuro entonces de la educación en nuestro país? Ahora me voy a pasar del lado derecho de la pantalla para que les pueda mostrar las tres imágenes a gusto. Igual me regresaré cuando sea necesario. Pues bueno, eh, necesitamos hablar entonces también del futuro, ¿no? ¿Qué le espera a la educación desde UNESCO, desde las políticas que se establecen en nuestro país? Y para pensar un poco en ello y tratar de compartirlo, pensé en estas tres imágenes, me parecieron importantes. Son eventos que no están sucediendo por completo en nuestro país, pero que sí también han sucedido en nuestro país y como que corresponden a la realidad en Latinoamérica, ¿no? Del lado izquierdo tenemos a un docente ya entrado en años y a una capacitadora durante un proceso de precisamente de formación continua, ¿no? Respecto al uso de la tecnología en pues la educación, ¿no? Entonces, ¿qué nos expresa esta imagen? ¿Por qué me pareció importante compartirla? Pues porque nuestras maestras, nuestros maestros de mayor expertise, no quiero decir a nivel de edad cronológica, sino de experiencia frente a grupo, también tienen necesidades porque sabemos que esta carrera es para toda la vida y siempre será necesario actualizarse, siempre será necesario tener a la mano herramientas que sean de impacto y de utilidad, ahora sí, pues para la segunda gente, ¿no? Como los de la segunda imagen, ¿no? Esas niñas, esos niños que están ahí con unas computadoras. Quiero compartirles que estas imágenes, esa imagen es en especial de un modelo educativo que se desarrolla en comunidades, así como lo es CONAFE en nuestro país. Esta se desarrolla en Sudamérica. Yo les mencioné algunos países, ahí los reto a que usen Google Lens y vayan a explorar a ver de qué país se trata esta estrategia, ¿no? Pero bueno, les cuento rápidamente. La idea es llevar computadoras portátiles pues de una manera lo más adaptado posible para los niños y también para el contexto. Vemos ahí que son objetos como se ven como un poquito rígidos, se ven como un poquito incómodos, pero están creados, están pensados para resistir inclemencias pues del contexto, ¿no? Puede haber lluvias, puede haber falta de energía eléctrica, pero tiene que haber educación.
Entonces, estas computadoras tienen pantalla touch, tienen teclado, son como pequeñas laptops y como ven ahí tienen unas antenitas que ayudan a captar mejor la señal de internet. Se pueden ocupar con o sin internet como cualquier laptop, pero son pequeñas, ¿no? ¿Y de qué sirven o para qué son útiles? Bueno, pues para que las niñas y los niños puedan saber que es un procesador de textos, puedan utilizar internet, puedan crear a partir de la interacción con algún programa, alguna aplicación. Y bueno, ¿no? En su momento hablábamos más de paquetería como lo que es Office y ese tipo de cosas que para los niños viene a ser muy didáctico, no viene a ser muy interesante. Y es una forma de acercar también estos elementos, estas herramientas a todas las poblaciones, ¿no? Nada reprochable esta política educativa que se estableció en este país, que ustedes les invito a que lo investiguen. Y pues bueno, ¿para qué están ese puente de comunicación con las imágenes, ¿no? Pues en el lenguaje visual que estaba compartiéndoles aquí, eh, quise incluir esta otra imagen que está ahora sí a la derecha. Vemos una pareja ya de adultos con una laptop, pues ya más profesional, una laptop convencional, y están en su granja, ¿no? Entonces, estas dos personas que también pertenecen a un país latinoamericano, Sudamérica, utilizan la tecnología para realizar cálculos estadísticos sobre el rendimiento de su ganado, ¿no? Ese tipo de cosas ya sucedían y suceden en la actualidad en países desarrollados, nada más que pues a nuestro contexto no había llegado por diferentes situaciones, ¿no? Una de esas pues que pues, hay países en desarrollo en Sudamérica y en Latinoamérica en general. En fin, esas personas ya están ocupando la tecnología para hacer rendir el ganado en su contexto. Y no solamente eso, no solamente pensando como en términos de producción, sino pensémoslo también en términos de desarrollo comunitario, en términos de la amplitud que puede haber, la apertura que se va construyendo para que, por ejemplo, el artículo 26 de la UNESCO, bueno, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues se vea cumplido y veamos entonces aquí un resultado, ¿no? Esto de aquí ya es un resultado. Hay un proceso de formación que comienza con la formación continua, la formación inicial de los maestros, con o sin expertise, docentes nobles o docentes con experiencia, diría el informe McKinsey, que cuentan con diferentes características, pero requieren capacitación constante, de tal manera que puedan llevar y utilizar esas herramientas con niñas y niños de comunidades alejadas, ¿no? O de quizás una comunidad de niños que pertenecen a un lugar que está atravesando por un momento de guerra, ¿no? Un conflicto bélico, o niñas y niños que jamás en su vida habían visto un dispositivo de estos y no solamente como para disfrutarlo desde el ocio, ¿no? Sino para utilizarlo para cosas que sirvan para sus vidas, ¿no? Y que también les permitan coadyuvar en el desarrollo de sus comunidades. Bien, y pues bueno, esas iniciativas de la UNESCO pues se van construyendo, se van dando poco a poco. Ha lanzado la UNESCO diferentes iniciativas, unas de ellas son, por ejemplo, Educación para Todos, el diseño de la educación para el desarrollo sostenible, entre varias políticas y diversas estrategias a nivel internacional, ¿no? Y que todo eso se ve reflejado y descansa pues en los objetivos que nosotros conocemos para el desarrollo, ¿no? Que son 17 en la actualidad, están lanzados para 2030 y ya las naciones están trabajando en eso, ¿no? Poco a poquito se van viendo pues los resultados, ¿no? Estas iniciativas, como dice aquí, abogan por una educación inclusiva y equitativa y promueven la formación de habilidades que son relevantes para el mercado laboral moderno. A través de colaboraciones y programas, pues la UNESCO trabaja para cerrar esas brechas, ¿no? Como lo habíamos estado platicando. Bien, cómo se contribuye o cómo contribuye a la educación global, ¿no? Una persona, un ciudadano, una ciudadana, un docente, una maestra, cómo puede ayudar, ¿no? Pues a través de la promoción del derecho a la educación, apoyando esas organizaciones, en el caso de las y los docentes, pues teniendo esto muy presente todos los días, saber que todo esto que ustedes son y hacen todos los días frente a grupo,
tiene un fundamento, ¿no? Y tiene un objetivo que comienza con la paz, ¿no? Nosotros somos entonces como docentes de alguna manera pues emisarios de la paz, ¿no? Nos toca a nosotros sembrar esas semillas, nos toca a nosotros compartir ese tipo de contenidos, ese tipo de mensajes y formar a la gente de tal manera que cuando sean ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Que alcancen la mayoría de edad en sus respectivas ciudades, comunidades, países a los que pertenezcan, sean ciudadanos de bien, ¿no? De esa manera pues podemos ayudar bastante. La participación en proyectos comunitarios, la defensa de políticas inclusivas, el fomento del acceso a la educación de calidad, pues son pasos importantes, son objetivos muy grandes, ¿no? La educación es un derecho humano y cada acción cuenta en la lucha por su universalidad. Finalmente, entramos ahora al cuarto punto del índice que les compartí al inicio de la presentación, y pues bueno, vamos a hablar rápidamente acerca de la OCDE y de su relación con la educación y estas competencias o principios también de los que queremos hablar el día de hoy, ¿no? Los principios en materia educativa de la OCDE o de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos son: uno, se busca la calidad en la educación, ¿no? Entonces, para que exista calidad en la educación, ya les decía hace un momento, pues necesita existir formación en los docentes, ¿no? Necesita haber docentes capacitados, necesita haber docentes que tengan la posibilidad, que tengan la vocación, que tengan las herramientas para ofrecer el estándar que se está buscando. Entonces, imaginemos, por ejemplo, a las maestras, los maestros otra vez de Singapur, ¿no? Esas maestras y docentes son personas que tienen formación hasta el doctorado, ¿no? Para la educación básica se buscan perfiles muy altos, personas que están pues capacitadas para poder compartir el aprendizaje, para detonarlo, para facilitarlo en diversas poblaciones, pues con muchísima certeza de que así va a ser. Pongamos otro caso, ¿no? Uno más complejo, uno más limitado, de nueva cuenta la educación comunitaria en nuestro país. Parte de las estrategias de CONAFE, por ejemplo, para lograr la educación en ese tipo de poblaciones, pues es habilitar a docentes que quieran formarse en esta línea, ¿no? Del conocimiento, en esta forma de vida, en esta profesión que es la docencia. Pues bien, son personas, son niñas, niños que egresan de la secundaria y que quieren seguir estudiando, quieren estudiar la preparatoria o el bachillerato, pero no cuentan con los recursos económicos para lograrlo, es decir, pertenecen a comunidades que tienen algún nivel de marginación, en donde también existe pobreza, violencia y cosas como esas, ¿no? Pero estas personas quieren estudiar. Entonces lo que hace CONAFE es que les da una beca durante un tiempo, un ciclo escolar por lo menos, para que se vayan a dar clases a las comunidades que están en alta y muy alta marginación. Y hasta ahí pues va muy bien, ¿no? Pero estas muchachas y estos muchachos no siempre tienen vocación docente, ¿no? Por eso es que CONAFE asigna personas que tienen un expertise quizás desarrollado, en vías de desarrollo, o que son docentes nobles, ¿no? Personas recién egresadas de las escuelas normales, de las escuelas de humanidades, de sociales, de las instituciones que facilitan el desarrollo de maestras y maestros en el futuro, ¿no? O sea, a lo mejor una persona egresa como licenciado en historia, pero se enfoca en la enseñanza, ¿no? De la historia y de un tipo de historia en especial, ¿no? Pienso, por ejemplo, en historia de México o en historia universal, ¿no? Que son materias que se llevan en el nivel básico, ¿no? Entonces, esas personas que van a asesorar a las instructoras e instructores comunitarios, que son estas niñas y niños, esos adolescentes, ¿no? Que buscan una oportunidad para seguir estudiando el bachillerato o la preparatoria, pues asesoran. Y estas personas que están siendo los asesores de los instructores, las instructoras, también son asesorados o asesoradas por personas con un perfil un poco más alto, ¿no? Con maestría, con doctorado, que tienen experiencia en coordinación académica, en procesos educativos, que conocen un diseño instruccional, que pueden entrar en discusión, en conversación para planear, por ejemplo, el mapa curricular de un sistema como lo es CONAFE, ¿no? Y así ya va escalando hasta que llegamos a personas que tienen pues quizás un doctorado honoris causa, una persona que tiene la obligación de hacer investigación
para la educación y la creación de políticas públicas, ¿no? Políticas educativas en nuestro país, como pueden ser el doctor Ángel Díaz Barriga, ¿no? Pues esas personas son los nombres que nosotros conocemos en nuestro país, que dictan un poco como hacia dónde va la política educativa, cómo podemos enseñar en contextos como el de nosotros y entonces darle pauta a la calidad en la educación. Bien, financiamiento educativo, pues igual que UNESCO, la Organización de Cooperación de los Estados para el Desarrollo, pues también puede prestar, también puede ofrecer el financiamiento educativo para que proyectos como por ejemplo la escuela de tiempo completo, como llevar computadoras, ¿no? A estos lugares lejanos y pues, marginados, logren, ¿no? Precisamente alcanzar lo anterior, ¿no? Que es el financiamiento, que es, perdón, la calidad educativa a través del financiamiento educativo, dicho sea de paso y para recordar y reforzar, en cooperación con los estados miembros, ¿no? Bien, procesos de evaluación a OCDE y a UNESCO les importa, ¿no? Saber en qué nivel educativo están las personas que egresan de la educación básica en los diferentes países, ¿no? De tal manera que podamos tener una noción de cómo pueden entrar en contacto diferentes países que están compartiendo quizás el nivel de desarrollo y con otros que están en un nivel de desarrollo educativo de calidad educativa mayor, ¿no? Por ejemplo, Finlandia, que durante mucho tiempo fue reconocido como uno de los países con el mejor nivel educativo, las mejores estrategias de enseñanza, y que fueron el foco de atención para poder evaluar, ¿no? Y que de alguna manera eran como los estándares, es decir, los resultados de la capacidad, las competencias que iban desarrollando sus alumnas y alumnos, sus docentes, eran como el objetivo a seguir, ¿no? Esos países podemos considerar que están desarrollados, entonces hacia allá apuntan todos los demás. PISA evalúa estas competencias que se van desarrollando, se van estableciendo, pues de una manera un poquito, pues contextualizada, adaptada al propio desarrollo de cada país, ¿no? Bien. Por último, pues le preguntamos a ChatGPT, qué fue lo que podría pasar, ¿no? ¿Qué sería lo que podría pasar en 50 años con la educación rural en México? A propósito de ser el ejemplo que utilizamos el día de hoy, ¿no? Vamos a ver si podemos observar qué es lo que nos dijo ChatGPT.